Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en otro episodio de Attitudable Podcast en español. Bienvenidos. Sabemos que siempre exploramos las últimas tendencias en comunicación y audio. Y hoy tengo el enorme placer de recibir una vez más a un invitado que siempre nos deja pensando y sobre todo nos pone en acción, Javier Zelaya, quien es fundador de 212 y es un analista incansable del ecosistema digital y uno de los grandes referentes a nivel mundial sobre toda la transformación del sector editorial, digital y de audio. Bienvenido, Javier, una vez más. Muchísimas gracias por esta nueva invitación y un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. Muchas gracias a ti. Sabemos que ha sido un año y un mes muy movido. Has estado en un montón de ferias y eventos y te valoramos muchísimo que nos hayas hecho nos dejes este momento para poder compartir con nosotros tu visión y qué piensas sobre los avances que existen, ¿no? Que has podido observar e investigar sobre las herramientas de inteligencia artificial para la producción de audiolibros que puedas por ahí destacar en estas últimas ediciones de Liber que has estado últimamente y en Frankfurt, ¿no? Ahora en octubre. Sí, como dices, estamos en temporada alta en el sector editorial, dado que a la vuelta de nuestro verano en Europa pues empieza la ronda de ferias internacionales, empezando por Liber, que este año tuvo lugar en Madrid y luego posteriormente en Frankfurt. Entre medias hay otros encuentros digitales muy interesantes, como el Web Summit en Lisboa, que tiene lugar ahora en noviembre, y luego a finales de noviembre, principios de diciembre, cerramos el año con la Feria del Libro Guadalajara, que es otro de los grandes eventos internacionales, sobre todo relacionado con los mercados de habla hispana. Entonces, sí, la inteligencia artificial, así como el año pasado en el sector era un tabú, no podías hablar de este tema. Básicamente, muchísimos profesionales, cuando les preguntaba sobre esta revolución, transformación, evolución, como lo queramos llamar, muchos de ellos me decían: Javier, no me preguntes sobre esto porque me pones en un problema. O porque su editorial o plataforma de streaming todavía no habían decidido muy bien cuál era su política sobre este tema, a favor, en contra, neutro, o porque verdaderamente no tenían ni idea cómo afrontarlo, ¿no? En menos de un año, afortunadamente, yo creo que hemos visto en todo el sector que son herramientas que nos pueden ayudar a crecer, a hacer mejor nuestro trabajo, a hacer que seamos no solo más productivos, sino también más creativos, y que afecta, como has dicho en tu introducción, a todo tipo de procesos, desde la propia creatividad, aunque ahí es donde menos hoy por hoy estamos evolucionando, es decir, que las máquinas escriban paralelamente al ser humano, y yo creo que eso va a tardar un poquito, esa inteligencia artificial generativa, que empezamos a verla despertar, pero que todavía yo creo que le queda algún camino que recorrer, pero estamos viendo que en otros procesos, desde el punto de vista más, por así decirlo, operativos, ya sea en marketing, o ya sea en distribución, o ya sea en metadata, o ya sea para crear activos de marketing, o en el mundo de las voces sintéticas, en el mundo del audiolibro, para mejorar las producciones humanas, es decir, que tú tengas a un narrador humano y que por cualquier motivo, pues ese día a lo mejor tenía la voz un poco más ronca que antes de ayer, o que a lo mejor ha pronunciado una serie de palabras en la novela que no son correctas, y en vez de obligarla a que vuelva a la cabina, imagínate que estás, yo que sé, en Ciudad de México o en Buenos Aires, y que los trayectos no solo son largos, sino que con muchísimo tráfico, pues con la inteligencia artificial haces una réplica de su voz y con su misma tonalidad, con su misma voz, entre comillas, puedes hacer esos retakes, ¿no? Esas formas. Entonces, en menos de un año ha habido un cambio de actitud positivo desde un punto de vista de un no rotundo a una, por así decirlo, aceptación con cautela, desde el punto de vista que todavía hay muchos tiempos que, si quieres, ahora profundizamos. Y el hito, por así decirlo, lo que a mí me demuestra esto es que el año pasado intenté hacer un informe sobre inteligencia artificial en la industria del audiolibro y no lo pude sacar porque nadie, como te he dicho, quería colaborar.
abiertamente. Y este año, en la Feria del Libro de Frankfurt, acabamos de publicar el último estudio que hemos hecho en 2.12, que todos tus oyentes que lo quieran descargar están abierto, gratuito, en nuestra página web, en la sección de estudios, y verán ahí que hemos hecho un análisis de las 160 principales herramientas que hoy en día se están utilizando para diferentes procesos, desde traducción, desde clonación de voces, distribución, marketing, bueno, todos los procesos que he mencionado, y se publicó en la Feria del Libro de Frankfurt, en el cual más de 40 profesionales del sector participaron. Y te adelanto, aquí tienes una exclusiva, que para la Feria del Libro de Guadalajara vamos a publicar la versión en español de este informe actualizado. Y te doy un dato, que es que hemos pasado en menos de un mes, porque no ha pasado ni un mes desde la publicación de la versión en inglés a la versión en español, que será ahora en noviembre, hemos pasado, como te he dicho, de 160 herramientas a cerca de 200 herramientas que hemos identificado. Por lo tanto, la evolución que estamos viendo es un ser vivo, ¿no? Y bueno, yo creo que cuanto antes, como sector, como profesionales, nos pongamos al día estas herramientas, más provecho vamos a sacar de ellas. Claro, avanza a pasos agigantados. Sí, avanza a pasos muy rápidos y sobre todo, y esto también por un lado es positivo, lo vemos en todas las olas, por así decirlo, de innovación tecnológica. Al principio hay como dicen en el mundo anglosajón, hype, ¿sabes? Esta ebullición de ruido, de que todo el mundo habla de ello. En esa ebullición hay mucha gente innovadora que se lanza, se tira a la piscina y crea cosas. Luego veremos una fase que se llama de plató, que llegamos a una velocidad crucero, y entonces ahí empezaremos a ver que muchas de estas herramientas desaparecen, se fusionan, se agregan a otras y demás. Ahí también siempre la escuela de opinión más pesimista dirá que esto ha fracasado, que ya no ha llegado a ningún sitio, ¿vale? Y luego habrá un proceso de reajuste, ¿vale? Cuando todos esos procesos de fusión, de desaparición, básicamente, como he dicho, de reajuste, ya serán herramientas que se quedan aquí para toda la vida y formarán parte de nuestro día a día, ¿no? Lo que sí vemos cada vez que estas fases antes duraban pues entre 3-5 años cada una, ahora lo que vemos es que va muy rápida, ¿no? Cada una de estas fases dura menos de 1 año, 2 años como mucho. Claro. Javier, me hubiera encantado estar en estas ferias y bueno, en estas próximas que ya estás también a punto de partir. ¿Y destacarías vos alguno de tantos proyectos y como dices, nuevas herramientas y todo, alguno en particular por ahí que te haya llamado más la atención o que consideres que tiene más probabilidad de crecer y escalar? Para mí, sin mencionar marcas, porque siempre intento ser objetivo, Sí, ¿sabes? Para que sí, no piensen que favorezco a una u otra además. Yo sí veo dos grandes tendencias transversales, ¿vale? Que me parece interesante que además cualquiera del sector puede tomar nota, ¿no? La primera es esta tendencia que ya la vimos el año pasado, pero era más teórica y ahora se está convirtiendo en realidad. Es la creación de logos multidioma independientemente del tamaño de tu editorial. Esto antes solo se lo podían permitir las grandes editoriales, los grandes grupos, yo qué sé, Penguin, Planeta, Hachette, Simon Schuster, ¿no? Que podían permitirse crear catálogos internacionales comprando derechos en otros idiomas, ¿no? Y transformando esos derechos, traduciéndolos y luego produciéndolos ya sea en ebook o en audiolibro o en cualquier otro formato, ¿no? Lo que vemos ahora es que con el apoyo de la inteligencia artificial tú eres una editorial pequeña de Argentina, una editorial de, yo qué sé, de México o de España, y a lo mejor decides para una autora que sabes que verdaderamente funciona muy bien y que puede viajar su contenido, es decir, que su historia no solo se vende en su país doméstico, vamos a decir que es Argentina, sino que también ves en papel, sabes que la has publicado anteriormente, pues que se ha vendido muy bien en Colombia, en México, en España, en Estados Unidos, si le has vendido los derechos. Entonces, piensas, ¿por qué vender los derechos cuando me los puedo quedar? Esto en formato audio o en ebook, ¿vale? El libro electrónico. En papel el mundo va a seguir igual, ¿vale? Porque ahí sí necesitas una distribución local y demás. Estoy hablando en formatos digitales. Esa editorial, volvamos al ejemplo, una editorial de Argentina que tiene una autora que le funciona de maravilla y a lo mejor se piensa y dice, bueno, pues para tener una relación más estrecha con esta creadora, ¿no? Que en vez de yo venderle sus derechos a una editorial en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, me quedo esos derechos, produzco en esos idiomas y yo lo distribuyo en esos idiomas en formato audio o en formato ebook. Entonces, aquí lo que haces es, por un lado, tienes más márgenes, porque verdaderamente vender
esos libros en esos idiomas en formato digital, le puedes sacar más margen que vendiendo los derechos. Y segundo, que también estableces una relación, como decía al principio, más estrecha con esa creadora, porque ya no eres su editorial en español, sino también que eres su editora en portugués, en francés, en italiano, en inglés, ¿no? Entonces, esto no significa que ni el traductor, ni el narrador de audio, ni el experto en marketing vayan a desaparecer, porque lo que hemos visto y en este informe lo dejamos muy claro es que hay un factor humano al principio, hay un proceso tecnológico en la mitad y un factor humano al final. Me explico, por ejemplo, con traducción, que es tu campo de expertise. Ya casi todos los traductores, algunos abiertamente y otros no, utilizan estas herramientas para mejorar su trabajo y para ser más productivos. Hubo al principio también ese bloqueo mental de un no rotundo y de repente, ¿por qué no? Si yo utilizo diccionarios, si yo utilizo todo tipo de herramientas para, yo qué sé, comprobación gramatical o tal, estas herramientas no solo me lo traducen, sino que me pueden dar ideas desde un punto de vista de una mejor traducción, ¿no? He visto algoritmos, por ejemplo, de traducción con inteligencia artificial que están hechos de manera vertical sobre un autor. Imaginamos, vamos a seguir con este ejemplo, una editorial en Argentina que tiene una creadora que tiene 30 libros, ¿vale? Esa editora lo que debería hacer es llegar a un acuerdo con nuestros algoritmos verticales para que aprenda la tonalidad, el estilo, la manera de escribir que tiene esta autora, ¿vale? Esto ya la hacía las traductoras, pero claro, la hacía la de francés, la de italiano, la de inglés, cada una de manera independiente. Ahora, esta misma algoritmo, lo que es aprendiéndose de todos esos libros, con ese estilo, con esa diferenciación que puede tener, cuando tú le metes la siguiente novela, te va a traducir basándose en ese historial. Va a ser como que le va a conocer mejor que su madre, desde el punto de vista, porque ha leído sus 30 novelas y puede interpretar, ¿sabes?, los giros, ¿sabes?, todo lo que tiene, ¿sabes?, ese ADN, por así decirlo, de esa creadora. En el caso de que sea una joven creadora, que es la primera vez que sale al mercado o que tiene solo 1 o 2 libros, ¿vale?, y que el algoritmo no ha podido aprender de sus anteriores obras, se están creando también algoritmos verticales por categorías, es decir, un algoritmo que traduce novelas de romántica, otro que traduce novelas de ciencia ficción, otro que traduce novelas de crimen y suspense. Aunque todos los creadores son diferentes y todos tienen su estilo, como he dicho anteriormente, sí es cierto que cada una de estas categorías tienen unos patrones, ¿sabes? Cuando uno redacta una biografía, ¿vale?, normalmente suele ser en tercera persona, ¿vale?, y suele tener ese tono más distanciado, ¿sabes?, para intentar ser lo más objetivo. Entonces, esto el algoritmo lo aprende, ¿eh? Y cuando tú le añades, por ejemplo, una novela que es una obra que es una biografía y lo metes en este algoritmo vertical de traducción, va a tener ese patrón, ¿vale? Pero una vez que el algoritmo te da ese texto, un ser humano, una profesional de traducción, va a corregirlo, va a adaptarlo, va a ver que verdaderamente esas interpretaciones que ha hecho son las correctas. Entonces, como digo, un humano al principio, una herramienta que me ayuda a hacer mi trabajo y otro humano al final que corrige, adapta, mejora, enriquece. Para mí esa es una de las principales tendencias. Creación de catálogos multidioma y algoritmos verticales para traducción y también para voces, algo si lo llevamos luego a audiolibro, que, por así decirlo, se nutren de las obras anteriores. ¿Y crees que entonces, si bien esto es una mayor productividad y también no una merma de trabajo, sino que el ser humano o el profesional va a seguir siendo necesario o quizás no tanto, uno no lo puede saber, pero digo, porque también es un presupuesto, ¿no? Está dentro del proceso, un presupuesto más, que si bien hay editoriales o empresas que lo siguen asumiendo y otras que dicen, no, listo, ya está, que salga como salió con la inteligencia artificial o con la traducción automática. Después, bueno, tendrán otros problemas quizás porque, como dices, hay que verlo y darle ese toque final del profesional, por lo menos por el momento. ¿Cómo consideras eso? ¿Qué etapa estaremos de la IA? Yo creo que sería un error por parte de una editorial prescindir totalmente del profesional en todos los procesos. Es verdad que la inteligencia artificial en el ámbito de la traducción, al igual que en el ámbito de la clonación de voces, han mejorado impresionantemente en los últimos años, ¿no? Y lo seguirán haciendo. Pero aún así, esa revisión, esa validación, esa postproducción, postedición por parte de un humano,
es vital, es necesario, ¿vale? Con el fin de comprobar que verdaderamente lo que ha hecho la máquina está a la altura de lo que una editorial quiere poner en manos de sus lectores. Por ahorrarse ese proceso humano, yo creo que muchas editoriales se encontrarán con que el producto final no está a la altura de lo que le esperan sus lectores, ¿no? Entonces, por sí, o sea, en resumen, sí a la utilización de estas herramientas, sí va a haber un impacto, no voy a ser ingenuo, en el mundo laboral, desde el punto de vista que, como tú has dicho una palabra, un profesional, yo creo que aquellos profesionales excelentes seguirán teniendo trabajo. Aquellas personas que hacían trabajos mediocres, la máquina lo va a hacer mejor que ellos. También yo creo que esto es bueno para el sector, ¿no? Porque había mucho intrusismo de gente no profesional que se había metido y que hacían trabajos verdaderamente mediocres. Hoy en día la máquina lo va a hacer y en muchas ocasiones mejor, ¿no? Pero al buen profesional que tiene ese estilo y esa manera de trabajar y que le pone ese sello, pues también una editorial va a querer que en sus créditos no solo aparezca el nombre del autor y el nombre de la productora, en el caso que sea un formato audio, sino también el nombre de la traductora, con el fin de validar de que un ser humano ha estado en ese proceso, independientemente que haya habido un uso de tecnología en el proceso. Que yo creo que esto ya lo tenemos que asumir, ¿no? Que va a haber en todo, hasta en el diseño de la cubierta, hasta también, aunque aquí por parte de los creadores, de los escritores, hay muchos que dicen que no, pero es falso. Ellos se meten en Internet para investigar sobre sus personajes, sobre esto. Entonces, ya están utilizando tecnología para hacer parte de su obra. Otra cosa es que, volviendo a lo que has dicho, ¿no? Que yo como creador me meta una inteligencia artificial y le diga que me hago una novela de tal, me hace un texto, lo corto y lo pego y lo pongo. Pues será muy mediocre, posiblemente. Claro, porque ahí no tienes en cuenta tu propia creación y tu idea, ¿no? Tu invención. Tu idea, tu estilo y demás, pero apoyarte en tecnología para que te ayude a, pues yo qué sé, a investigar o a contrastar o a darte ideas sobre, yo qué sé, a lo mejor tu trama tiene lugar en San Petersburgo. Hoy, desgraciadamente, no se puede ir ahí por el personaje que está allí, ¿no? Entonces, tienes que hacer toda la investigación a través de Internet y apoyándote en inteligencia artificial, pues puedes verdaderamente llegar a conocer mejor, ¿sabes? Ese potencial personaje o esa potencial trama. Me estoy quedando sin batería, esto es horroroso, voy a poner el cable inmediatamente. No hay problema, voy a buscar el cable. Es que la acabo de ver, me ha salido un mensaje y digo, es que vine ayer de viaje, como te he dicho, un segundo. Mientras, ¿vos me seguís escuchando o no? No. Bueno, no te preocupes, yo estoy hablando. No. Es que lo tengo en el cuarto al lado, perdona. Sí, búscalo tranquilo, ni un problema. Un segundo. Sí, perfecto. Yo mientras voy a comentar que yo hace una semana participé en la Asociación Argentina de Traductores, en la Asociación Americana de Traductores, la ATA, que tiene una conferencia anual, donde dicté un curso sobre podcast y después también una charla, una presentación, y había como mucho nerviosismo entre los profesionales, traductores e intérpretes por todas estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Pero lo que dice Javier, que es un experto, y Javier ha escrito varios libros y sigue publicando documentos como el libro y demás, es una tecnología más, es una herramienta más que todos debemos intentar incorporar, conocer y tratar de manejar en la mejor medida de lo posible. Porque, como te comentaba vos, Javier, también antes de la entrevista, de hablar, de poner a grabar, en esta conferencia que yo estuve en Boston, que es también tu segundo hogar, ¿no? Estados Unidos, por toda tu educación y tu experiencia y tu profesión, hay mucho ruido y hay mucho temor también por todo esto que está pasando, porque claramente el trabajo cambió. Pero bueno, están los profesionales, tanto traductores, intérpretes, lingüistas, que lo toman como una herramienta más, que la tienen que aprender, que la tienen que dominar, que la tienen que aplicar, y no como me quedo sin trabajo, ¿no? Sino a ver de qué manera uno se reinventa y lo ingresa. Como yo también, cuando empecé como traductora no existía Internet. Empecé con una máquina de escribir y luego la computadora, Internet, las herramientas, y siempre fue claramente para mejor, para una mayor productividad.
pero uno tuvo que adaptarse, ¿no? Como profesional. Cuanto antes los profesionales de los diferentes ámbitos del sector, como dices, traductores, hasta los propios editores, ¿no? Especialistas en marketing del libro, se pongan al día con estas herramientas, se les va a quitar los miedos y por otro lado van a hacer que sean mejores profesionales y no van a tener problemas laborales. Aquellos que se estanquen, sí, porque yo creo que en el siglo XXI las habilidades relacionadas con la inteligencia artificial van a ser esenciales para cualquier trabajo. El que no tenga esas habilidades, el que no sepa utilizar estas herramientas, va a estar fuera del juego en muy poco tiempo. Yo propiamente estoy haciendo un máster este año en inteligencia artificial. Me he apuntado porque veía a título personal que verdaderamente después de casi 40 años con la llegada de Internet y todo lo que supuso al final, ¿sabes? De la década, de la última década del siglo anterior, que ahí fue un cambio radical con la llegada de las .com y luego la explosión de redes sociales y tal, y ahí pues me puse al día, hasta escribí libros sobre el tema y demás. He visto que 25 o 30 años después está ocurriendo lo mismo y a mí me parece fascinante, ¿no? Entonces me he apuntado a un máster donde todos los jueves, ayer por la tarde, tuve que ir a clase de 6 a 8, entre semana estudio, los fines de semana, para ponerme al día y aprender y sobre todo entender. La inteligencia artificial la vemos como algo muy nuevo, pero una de las cosas que he aprendido lleva 75 años con nosotros, la hemos denominado de diferentes maneras, pero es una evolución de 75 años. En los últimos años hemos visto un gran salto a raíz de estos nuevos modelos más generativos, ¿no? Que son más creativos, que ya no relacionan datos y que te hacen predicciones, sino que verdaderamente ahora crean con la información que tienen. Pero yo lo que quería entender era el trasfondo, el potencial que tienen estas herramientas y también sus limitaciones, con el fin de que cuando aparezca la siguiente, contextualmente la pudiera de alguna manera analizar y determinar si merecía la pena dedicarle media hora para entenderla mejor o decir, no, esto no hace nada nuevo, sigamos adelante. Y yo creo que esta mente, por así decirlo, abierta, curiosa y aplicativa es esencial para entender esta era que nos ha tocado vivir. Exacto. Sí, coincido plenamente. ¿Y consideras qué lenguas o regiones, Javier, vos considerás quizás que tienen más potencial de poder crecer gracias a esta nueva inteligencia artificial? Si es que esto es muy interesante porque al principio veíamos que los mercados anglosajones estaban despegando muy rápidamente debido a que la gran mayoría de estas herramientas nacen en Estados Unidos y en Inglaterra, en los países de habla inglesa. En este informe que te he mencionado de la Feria del Libro de Frankfurt, ahí sale, no me acuerdo el dato exacto, pero creo que era de un 60% de las herramientas nacen de este ámbito geográfico. Luego viene China y Europa, y América Latina representaba solo, creo recordar que era un 6, un 9%, ¿no? Sí. Es poco, pero yo creo que como siempre nos pasa a los latinos, nos cuesta al principio arrancar desde el punto de vista que la innovación nos genera inquietudes y no somos de los primeros que nos lanzamos, pero en el momento que nos metemos en ello, solemos acelerar, ¿no? Nos ha pasado, yo qué sé, con las redes sociales, fuimos también una de las regiones que más tardó y hoy en día somos de las regiones del mundo que más las utilizamos, ¿sabes? El uso de herramientas como WhatsApp o Facebook o cualquiera de estas herramientas en toda América Latina son los países con mayor extensión, igual que también, yo qué sé, plataformas de streaming como Spotify, como Netflix y demás, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda que volverá a ser lo mismo con la inteligencia artificial, pero yo veo dos factores muy positivos. Uno es, por ejemplo, en el mundo audio, debido a que la producción de un audiolibro con voces humanas es un proceso muy artesanal y a la vez muy costoso, una novela de 300 páginas son alrededor como unas 6-8 horas de audio que viene a costar alrededor de $3.000 en producción. Eso hacía que muchísimos libros no veían la luz en formato audiolibro. En español tenemos hoy en día cerca de 50.000 audiolibros en español, pero producimos entre España y América Latina cerca de 200.000 libros al año, por lo tanto es poquísimo, ¿vale? Claro. Es muy poco los libros, menos del 5%, que ven su primo hermano en versión audio, ¿vale? Y luego muchos de ellos se producían con mi acento ibérico castellano y otros, debido a la riqueza que tenéis de acentos en América Latina, argentino, colombiano, chileno, uruguayo, mexicano, las editoriales decidían
producirlo en un acento horroroso, que nadie habla así, que es el famoso acento latino, acento neutro, ¿vale? Que Televisa y Disney también lo hicieron en el ámbito audiovisual porque les era imposible desde el punto de vista de coste humano hacer producciones audiovisuales o en el caso de audiolibros con acentos específicos de cada uno de los países, ¿no? Porque ya te digo, es muy caro, estoy hablando de $3.000, imagínate que tuvieras que hacer $3.000 para la versión argentina, $3.000 para la versión chilena, no salían los números. Gracias a la inteligencia artificial, donde vemos que se abaratan los costes hasta un 80%, muchas editoriales están planteando la posibilidad de poder tener ahora un catálogo con diferentes acentos en toda la región y esto es muy importante culturalmente. No es lo mismo que tú, si eres de Chile o si eres de Argentina, escuches un audiolibro con tu propio acento de tu lengua madre que con un acento o ficticio, como el acento neutro latino que te he mencionado, o tener que obligarte a escuchar con mi acento, ¿no? Si lo escuchas en tu acento materno, vas a tener una mayor vinculación con esa historia. Entonces, para mí socialmente esto son las cosas más interesantes que estoy viendo, el hecho de que podamos tener no solo un mayor catálogo, más títulos en el mercado con producción de inteligencia artificial, sino títulos con los acentos de cada uno de los países con el fin de vincular y acercar esa historia al país de origen del autor o donde tiene lugar la trama, ¿no? Y por otra también estoy viendo que generaciones mayores, y lo veo con mi madre, gente que la manera que nos comunicábamos con las máquinas, vamos a decir, en el siglo anterior, por así decirlo, pero bueno, fue hace 2 días, ¿no? Que tú entrabas a un buscador y decías, exposiciones Buenos Aires. Oye, ¿sabes? Para buscar qué exposiciones hay hoy. Hablábamos como una máquina. Hoy en día tú entras a cualquiera de estas herramientas y dices, voy a estar en Buenos Aires 2 días, me gusta el arte contemporáneo, me gustaría ver exposiciones cerca del barrio de La Recoleta porque no quiero desplazarme por la ciudad. ¿Qué exposiciones hay? Te hablas de una manera natural, dándole un contexto y la inteligencia artificial te da esto. Yo, por ejemplo, en un vuelo que venía de México de vuelta a España, hice una parada de 7 horas en Dallas y no me iba a quedar en el aeropuerto. Utilicé ChatGPT justo para hacer esto. Tengo 6 horas, estoy en el aeropuerto y quiero ver diferentes exposiciones de arte contemporáneo. Hazme un plan que salga al aeropuerto y vuelva al aeropuerto sin perder tiempo. Sabéis que la ciudad de Dallas te puedes pasar horas en coche, ¿vale? Sí. Es esto, y me hizo un plan de 4 horas que a mí me hubiera costado 2 horas hacerlo porque hubiera tenido que entrar en cada uno de los museos, ver si estaba abierto ese día, ver lo que tenían. Y me hizo un plan que yo dije, esto es una maravilla desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de servicio. Entonces, es esto, y esto yo creo que a generaciones mayores que le costaba muchísimo adentrarse a Internet porque era, ¿sabes?, una manera de hablar muy extraña y una manera de relacionarte. Si tú, de una manera natural, como humano, como estamos hablando tú y yo, y de manera oral, porque sabes que muchas de estas herramientas le puedes dar la función de oralidad y tú le hablas y te contesta. Sí. Y esto va a hacer que esa brecha de acceso a lo digital se vaya mermando y esto es muy positivo. Muy positivo, claro. Y nosotros que somos tan apasionados de los podcasts, como también cuando uno escucha esas voces que no son las buenas, clonadas o de inteligencia artificial, es muy interesante el contenido, pero pierdo el interés si no es una voz que, o sea, o un buen inglés o un buen español, ¿no? En los idiomas que yo escucho. Sí. Si Totalmente, no ¿no? tiene... Sí, perdona. No, sí, porque hay muchas, como dices, que son buenísimas, pero hay otras que no. Todavía. Sí. Yo creo que en un podcast, a diferencia de un audiolibro lo importante es la historia, ¿vale? Y luego, cómo te cuentas la historia de una manera oral, con una voz humana o con una voz sintética, si la voz sintética es una maravilla, aparte de hoy en día las voces sintéticas que se están haciendo, aquí las llamamos voces réplicas, es decir, la voz de un narrador profesional que ha cedido bajo licencia su voz para que esta herramienta la imite, por así decirlo, y haga N audiolibros con su voz, pero es compensado adecuadamente, ¿vale? Entonces, esa voz, ya te digo, es como si ese mismo creador se ha metido en una cabina y ha estado allí narrando y narrando horas, se ha evitado eso y únicamente lo que va a hacer es ir a cabina para las grandes producciones,
pero para otro tipo de libros que verdaderamente hasta profesionalmente le daría pereza, ¿sabes? Para todos en el trabajo hay obras que nos interesa muchísimo traducir y hay otras obras que probablemente decimos que pereza, pero bueno, con esto me gano la vida y lo tengo que hacer. Bueno, pues imagínate que el día de mañana vas a poder dedicar tu tiempo a aquellas que verdaderamente te apetece, dedicarle más tiempo, más creatividad, darle más vuelta, mimarlas más, y las otras, bueno, que hay que hacerlas igual de bien, pero no con esa pasión, utilizarías tu voz humana, ¿sabes? Tu réplica humana, ¿no? Entonces, eso en un audiolibro, te digo, lo importante es la historia y cómo me la cuentan, pero cómo me la cuentan me puede apoyar en estas herramientas. En un podcast como el tuyo, lo importante eres tú. Ya no es tu voz, eres tú, las preguntas que haces, por dónde profundizas, los temas que pones encima de la mesa, de qué voy a hablar la próxima semana. Eso para mí es la esencia de un podcast, ¿no? Entonces, producir un podcast con voz sintética lo puedo entender, por ejemplo, que un medio de comunicación como el New York Times o el Clarín o el País decida que para noticias que son absolutamente solo titulares, pues yo qué sé, información sobre el estado de la bolsa o información sobre, yo qué sé, las últimas novedades de X, Y, Z, ahí no hay que poner mucho énfasis desde el punto de vista periodístico, ¿sabes? Ahora, que me hagas un análisis sobre las últimas elecciones o que me hagas un análisis sobre yo qué sé qué, ahí sí que es una voz humana, ¿no? Entonces yo creo que en un podcast, si es un podcast como este, conversacional, donde hay una host que es la que dirige, la directora de orquesta, eso nunca lo va a sustituir una IA, nunca. Claro, va a ser más, no, sí, es ¿No? cierto. Porque yo escucho a esa persona, escucho porque me gusta, me entretiene, me alimenta la mente, que cuenta, ¿no? No es que me estoy únicamente escuchando algo por poner mal día. Si es solo por poner mal día, sí puede ser una voz sintética. Claro, es como también cuando compartes los documentos o los papers que ustedes producen en 212, que es un montón de mentes, ¿no? Que han estado en un lugar y dan su opinión, por Exacto. supuesto, avalado con todas las empresas y nuevas tecnologías, pero es la opinión, ¿no? Exacto, Profesional. de 212. Es justo lo mismo. O sea, una máquina podría haber hecho ese informe, pero serías sintético desde el punto de vista que no tendría alma. Los documentos de 212 siempre tienen esa alma porque tiene esa opinión, y eso es lo que la gente espera del informe, ¿no? Que sí, me va a informar, me va a decir, pero luego tiene esa esencia, que es un informe de 212. Claro. Y Javier, ya para ir terminando, ¿ves nuevas oportunidades que puedan aparecer con estas tecnologías que estamos hablando? ¿Aún más oportunidades de negocios? Sí, yo lo que veo es que es muy difícil predecir qué va a ocurrir porque yo cada semana descubro una nueva herramienta, otra cosa que hace otra cosa, ¿no? Lo que sí se está viendo, igual que estamos viendo aquí, es esta combinación de cada vez más lenguajes, ¿no? Al principio los podcasts eran exclusivamente audio, hoy en día se acompañan con un vídeo, entonces lo puedes ver, lo puedes escuchar. Próximamente también yo creo que veremos que de esta conversación se podrá hacer un guión que sea como una especie como de vídeo, ¿sabes? Que tú puedas, ¿sabes? Hacer como un script, ¿sabes? ¡Ay, qué bueno! Y que en vez de Sí. estar solo viendo a las personas, puedes, imagínate, yo he mencionado este estudio y de repente saldría la cubierta del estudio, ¿sabes? Que la Ah, inteligencia, ¿sabes? Ayuda a que en esta conversación con los diferentes elementos que estamos mencionando te saca esa información y te la trae, ¿no? Te la pone aquí. Entonces, yo creo que lo que veremos es esta evolución, cómo se van de alguna manera integrando todo lo que existe en la red y a través de estas grandes bases de datos va a hacer que se enriquezca todo, ¿no? O que la propia inteligencia artificial, tú cuando acabemos esta conversación, te dice, oye, está muy bien, pero se te ha olvidado preguntar esto. Y entonces, en vez de tener que volver a llamarme otra vez, tú le haces que la inteligencia artificial responda por mí y únicamente me mandarías, oye Javier, se me olvidó preguntarte esto, y apoyándome en tu historial, porque la red lo que te diría, ¿qué opina Javier sobre esta nueva pregunta? Que yo no estaba en directo, ¿vale? Entonces claro. rastrearía todas mis declaraciones, todos mis estudios, todos mis escritos y te diría, Javier Zelaya hubiera dicho esto. Tú responsablemente lo que harías es me preguntarías, Javier, ¿puedo añadir esto? ¿Es correcto o no? Y yo te diría, uy, pues sí, pues la verdad. O no, eso, ¿sabes? Se ha basado en, yo qué sé, en conversaciones mías hace 10 años y ya, pues igual que
afortunadamente como buenos humanos, pues cambiamos de manera de vestir, de estilo, ya no vestimos igual que hace Claro, 10 años, o ya no salimos con la misma pareja, o ya no leemos lo mismo, ¿vale? Pues claro. a lo mejor Sí, he cambiado también de opinión de eso, ¿no? Pero bueno, te ayudará a ti como profesional, en este caso, host de un podcast, a hacer, o si quieres ya más, que se está haciendo, por ejemplo, en el mundo de la música, ¿no? Imagínate preguntarle a alguien que ya no está con nosotros qué opina de todo esto. Imagínate que tú quieras hacer una entrevista, lo voy a hacer yo para que nadie se piense que lo voy a matar, ¿no? Yo qué sé, Javier Celaya dentro de 50 años, que ya no estará aquí, y de alguien le quiere preguntar qué opina Javier Celaya de esto, ¿no? Y algo entonces la nuevo que máquina, algo aparezca, claro. nuevo que aparezca dentro de 50 años, ¿no? Y de qué manera lo hubiera afrontado Javier Celaya. Entonces, basándose en todo lo que y haciendo una exposición, ¿sabes?, a futuro. Entonces, yo creo que vamos a ver muchas cosas muy interesantes, algunas que a alguna gente le da miedo porque parece ciencia ficción, pero yo creo que al final, disculpa, la clave estará es que siempre, y esto también es otra de las tendencias, aquí a lo mejor para terminar, que da para otra charla, es que todo lo que produzcamos con inteligencia artificial tiene que estar claramente identificado, clasificado como inteligencia artificial, ¿vale? Mm, Para que el día de mañana, si alguien, imagínate que no soy yo, que verdaderamente estás hablando con este Javier Celaya de dentro de 50 años, diga que este no es Javier Celaya, sino que es una réplica de Javier Celaya que supuestamente está hablando contigo 50 años después, ¿no? Porque lo que no tenemos es que engañar al público si está hablando o no, si está viendo o no a esa persona con la cual estás conversando. sí, porque es muy difícil distinguirlo, ¿viste? Sí, Cuando uno ya ahora, es verdad, bueno. Javier, ¿y siempre vos corroborás, por ejemplo, cuando bajaste en Dallas, que eso sea verdad o confías plenamente en lo que dice la inteligencia artificial, en el sí, recorrido, por ejemplo, que te hizo? Porque a veces puede no confundirse. sí. Yo lo que hice es que en este caso, las exposiciones que me recomendó, como te pone, además, esto con la inteligencia artificial, si tienes claro lo que quieres, te ayuda mucho. Si no tienes claro, puede divagar, ¿vale? Claro. Yo le pedí los enlaces y lo que hice es pinchar para Ah, ver si esa exposición me iba o no a gustar. Creo que cambié una, que dije, bah, esto no creo que me vaya a gustar, y me la salté, ¿sabes? Dentro del recorrido. claro. Pero yo vi que sentí que a mí personalmente, que lo hago muchas veces cuando planeo un viaje, entrar en las páginas web de cada uno de los museos, ver si está abierto o no, qué horario tiene, a qué distancia están, ¿sabes? Y hacerte ese pequeño plan, me quitó un par de horas de trabajo. Claro, Entonces, ya para sí, mí eso, y lo disfruté en lo que verdaderamente me apetecía, en estar viendo cosas, no en estar frente a un ordenador decidiendo qué voy a ver. claro. Yo cuando fui a visitar a mi hijo a Alemania, que está estudiando, terminando ya sus estudios, me iba a llevar una guía turística de Alemania, de de las ciudades, que me había prestado una amiga que había ido hace 10 años a Alemania. Y mi hijo me dice, no, mamá, le pregunto a Chat, nos hace el itinerario de 5 días, qué se iba a decir, cuántos días estar en cada ciudad, qué conocer en cada lugar. Y literal, lo pidió, lo tuvo y me evité de llevar ese peso, ese Exacto. lugar en la maleta enorme y la verdad que fue buena No, no, qué la bueno. recomendación. Así Totalmente, que sí. totalmente. Tu hijo está al día. Sí. Y para terminar, ¿nos regalas alguna palabra que hace 2 años, cuando también tuvimos la oportunidad de hablar, nos regalaste viajabilidad, que nos encantó esa palabra y sigue aún vigente hoy en 2025? Eh, ¿Tienes hoy alguna o frase, algo que por ahí resuene más en tu vida con esta inteligencia artificial y tecnología cambiante? Pues yo te diría, hablando, ¿sabes? Uniendo todo lo que que hemos estado hablando, yo diría contenidos audios globales, es decir, que va en línea con esa viajabilidad que hablábamos, contenidos, pero que ahora, como editora, como traductora, ¿qué contenido puede viajar más allá de tus fronteras? Desde el punto de vista que puede transformarse a otros formatos, en este caso audio, que nos hemos centrado mucho en audio, en otros idiomas, ¿no? Entonces, para mí, esos contenidos globales sería, yo creo que, como te he dicho, para mí es una de las grandes tendencias. Ay, sí, tal cual, Contenidos coincido. globales. Contenidos globales, Globales y contenidos de audio globales. globales. Ujú. Sí. Es así, es el mundo. Muchísimas gracias, Javier, por A ti haber un estado placer, con como siempre. nosotros. Vamos a poner todos los enlaces para que puedan leer todo
lo que publican casi diariamente, porque la verdad que es muchísimo el contenido que siempre están produciendo. Y bueno, éxitos con todo lo que falta de este año. Y Happy Halloween, porque hoy Happy Halloween y estamos en uno... contacto. Muchas gracias, Javier. Hasta la Hasta próxima. pronto. Gracias por escucharnos. Un placer.